Ahí estamos en vivo ya. Vamos a... Gloria, gloria a Dios. Dios es bueno. Ahí le envié el enlace. Ok, perfecto. Aleluya, estamos en vivo, estamos en vivo. Gracias a Dios. Por aquí. Ok. Gracias y paz para todos los que se están conectando desde ahora. Estamos transmitiendo en vivo. Damos gracias a nuestro Dios, el Eterno, por darnos esta oportunidad de poder traer este programa. Café académico, café académico, creyendo que va a ser de gran bendición para todos los que van a estar presentes y aquellos que más tarde van a estar viendo este video. Así que bendiciones para cada uno de los que se están conectando. Estamos dándole un minutito, 2 minutitos para que más gente se conecte, así aprovechar el tiempo eh, para comenzar la enseñanza que vamos a estar compartiendo en este día. Aleluya, gloria a Dios. Creo que se ve bien, se oye bien. Cualquier persona que no esté ya sintonizando, déjenos saber que se oye bien y que se ve todo bien. Queremos aprovechar este tiempo. Amén, amén. Ya se están conectando, ya tenemos 2 o 3 gente, doctor. eh, Bien, amén, estamos aquí contentos. Bueno, ya creo que estamos conectados, doctor. Yo creo que perfecto. vamos a comenzar bendiciendo a cada uno de los que se está conectando. Le habla el pastor apóstol Domingo Pino, junto al distinguido doctor Elías Paulino, llevando este programa Café Académico. Es un programa donde vamos a estar hablando académicamente, pero también teológicamente, y creo que va a ser de mucha bendición para cada uno de los oyentes que va a estar conectado, y vamos a, a estar trayendo temas, diferentes temas cada semana para que sea de mucha bendición. Así que estamos contentos y es una auspición también de la Universidad BCC Adonai Elohim Christian University, una gran universidad académica que creo que, bueno, el doctor le dejará saber cuándo y si está matriculando y eh, qué tienen para ofrecer en esa universidad. Así que, doctor, un saludito por ahí. Bendiciones, gracias y paz para todos los que ya están conectados y para aquellos que se van a conectar en los próximos minutos, en las próximas horas, en los próximos días y a lo largo de todo el año. Así que bendiciones, salud para su vida, gracia y paz. Shalom, shalom para cada uno. Este es un programa de corte académico, bíblico, teológico. Y vamos a tener diferentes temas cada semana. Este tema, por supuesto, de Ezequiel 28, es imposible terminarlo hoy porque no queremos hacer el programa muy largo, Correcto, sino que los correcto. programas sean lo más breves posibles
y que sean no solamente del agrado, sino que usted entienda la verdad del texto, la verdad de la palabra, la verdad de la Amén. Biblia. Amén. Porque una cosa es un dogma, una idea que alguien se inventó, y otra cosa es la verdad de la palabra. Eso Entonces, es. el corte académico es válido siempre, oiga bien, siempre, porque sin lo académico, lo espiritual se distorsiona. Repito, sin lo académico, lo espiritual se distorsiona porque no se basa en una exégesis, sino que se basa en una eisegesis. Wow, wow, Una wow. cosa es exégesis y otra muy diferente, una eisegesis. Eso está bueno, doctor. Y fíjese, ya que dio una buena introducción, quisiera, antes de comenzar, que vamos a estar hablando de Ezequiel 28, un tema, pero lo vamos a hacer de una manera que, como usted dijo, que se pueda entender, que puedan aprender. Ahora, doctor, ya que vamos a comenzar, yo quisiera que ya que usted mencionó la palabra exégesis y eisegesis, usted nos pudiera dejar claro cuál es la diferencia de una exégesis a una eisegesis, porque muchas veces cuando no entendemos la diferencia, por eso es que cometemos muchos errores en la traducción hasta llevarla a una hermenéutica, porque si acá comenzamos mal, la hermenéutica va a estar con, totalmente mala. ¿Usted nos puede dar un poquito más o explicarnos la diferencia entre estas dos palabras? Claro, la exégesis de un texto, la exégesis de un capítulo es el análisis crítico y objetivo del texto para extraer su significado original. Ok, O sea, en la exégesis se obtiene la primera intención, el primer sentido del texto, lo que el escritor quería transmitir, el mensaje que está, ¿verdad?, interpretado de forma correcta. Ahora, la eisegesis es muy contraria a la exégesis. ¿Por qué? Porque la eisegesis es la interpretación subjetiva en la que se introduce un significado ajeno al texto, muy desconectado del texto. ¿Por qué? Porque en la eisegesis está el capricho del que está interpretando, las ideas erróneas que le han inculcado, los sentimientos que pueden estar distorsionados por una mala percepción, una mala interpretación, de modo que aquí en este café académico vamos a tratar, vamos a manejar todo lo que es la exégesis del texto, la exégesis del libro, la exégesis del capítulo, el contexto en el cual fue escrito y lo que el escritor quiso transmitir. Es perfecto. un análisis crítico y es un análisis objetivo del texto para extraer su significado original. Amén, amén. Entonces, doctor, para que podamos estar un poquito más claro, ya que tenemos diferentes tipos de oyentes, tenemos oyentes que tienen la capacidad, otros que están aprendiendo, usted está tratando de decir que la exégesis, por decirlo así, es lo que el texto nos deja o quiere dejarnos saber basado a lo que el autor, el tiempo, la cultura quería decir, Claro, pero porque la exégesis se basa en principios de hermenéutica, principios de gramática, contexto histórico y análisis lingüístico. Pero la eisegesis se basa en preconcepciones emocionales, preconcepciones erróneas, preconcepciones de ideas personales del intérprete de forma aislada y particular y que se pueden dispersar y extender, ¿verdad? Como se dispersa una falsedad, una fake news, una noticia falsa, y la gente creer que es así. ok, para poderlo tomarlo así, básicamente, una eisegesis es lo que la persona dice que el texto dice, que el texto no está Lo, diciendo. pero el texto no lo está diciendo, No le porque está diciendo. la eisegesis Eisegesis. subjetiva e impone significados al texto.
No es que el texto lo está diciendo así, No es que el pero texto le lo está impone el diciendo. significado, la persona lo dice, la Ok, gente es influenciada por esa información errónea y distorsionada y lo repite, ¿verdad? Porque normalmente son muy pocas las personas que verifican lo que se está diciendo, lo que la persona está transmitiendo. Entonces lo creen y en una eisegesis dicen lo que el texto no dice. lo que Entonces, el texto no está diciendo. correcto, pero la exégesis, que es la interpretación objetiva, deja que el texto hable por sí misma. El texto hable por sí mismo. ¿Por qué? Porque se basa en gramática, hermenéutica, el contexto histórico y el análisis lingüístico del texto. Correcto, wow, tremendo. Entonces, eso es lo que queremos hacer, que entendamos la diferencia de exégesis y eisegesis para que podamos interpretar de la manera correcta los textos, que es lo que queremos que el pueblo de Dios pues comience a conocer. Sabemos que muchos lo conocen, pero es muy importante conocer esto. Hay algo que siempre yo digo, doctor, cuando enseño, que muchas veces el pueblo conoce lo que le enseñaron, pero que nunca investigaron. Y Correcto. hay personas que pueden tener 5, 6, 10, 15 años creyendo algo que verdaderamente por el hecho de que nunca investigaron si lo que le dijeron era verdad, tuvieron 15 años con una mentira. Y ahora cuando oyen la verdad, ellos tratan de defender una verdad con una mentira que ellos creían que era una verdad. Entonces, por eso es muy importante la exégesis y la eisegesis para entender la verdadera interpretación de los textos. Es Amén. bueno que sepan que la exégesis, el que está interpretando puede distorsionar el mensaje bíblico, ¿ah? Sacándolo de su contexto. ¿Ah? Totalmente, sí. O sea, la eisegesis distorsiona el mensaje original, distorsiona el mensaje correcto, distorsiona el mensaje bíblico porque lo saca de su contexto totalmente. ¿Por Doctor, qué? Porque la ajá. exégesis es subjetiva y le impone significados al texto. Por ejemplo, doctor, quiero que me aclare ahí. Si yo estuviera enseñando y yo digo, aquí podemos ver en Génesis capítulo 1, cuando Dios crea a Adán y a Eva, vemos que Dios creó a Adán porque Adán es el primer apóstol y a Eva es la primera profeta que podemos ver eh, en la Biblia. ¿Ve? Ahora le hago la pregunta, ¿qué es eso? ¿Es una exégesis o una eisegesis que yo estoy No, dando? eso no es exégesis. Eso Ok, es una eisegesis totalmente. Porque ahí lo primero es que se está inventando con la ok. Biblia. Ahora mismo hay un montón de predicadores inventando con la Biblia. Y eso es peligroso. Porque ahora lo distorsionado es lo que vende. Lo distorsionado Ay, y papá. los inventos son los que venden. Son los que la gente sigue. Y es un cumplimiento profético de la Biblia. La gente tendrá comezón de oír y se va a amontonar a las fábulas. Entonces, lo que tenemos son personas fascinerosas, amarillistas y sensacionalistas en las redes sociales, en los altares, en los púlpitos, en los eventos, en los congresos, en los simposios, en las convocatorias. Lo que hay es mucho emocionalismo, mucho sensacionalismo, mucho amarillismo. O sea, desde enero primero hasta diciembre 31, lo que la gente quiere es dopamina, droga, droga, Bueno, eso está. emocionarse. O sea, la gente no quiere aprender, la gente no quiere edificarse correctamente, la gente no quiere estudiar y prepararse con la palabra, sino inventar con la Biblia, porque eso es lo que está vendiendo. Eso es lo que a la gente le gusta. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dicen, ¿qué es lo que a la gente le gusta? El invento. Y le dan invento de la palabra. No, Y, eso es así. ¿verdad? Puede tener muchos likes, puede tener muchos views, puede tener muchos seguidores, pero es una falacia, es una falsedad total lo que la persona está diciendo. Y si lo Correcto, dice correcto. una persona de influencia, la cosa se complica. La cosa se complica. El hecho de que tenga muchos likes no quiere decir que es una verdad. Bueno, No. seguimos. Para entrar al tema ya, doctor, a este tema de
Ezequiel 28, que es muy importante, queremos traerlo de una forma que el pueblo pueda entender. Yo quisiera hacerle la primera pregunta para que el pueblo empiece a entender la evolución que ha visto en todo esto. Yo quisiera que usted nos explicara un poquito la evolución de Israel, cómo Israel se fue evolucionando. ¿Por qué hago esta pregunta, doctor? Porque la gente, la mayoría de la iglesia, se creen que cuando abren la Biblia, Israel nace con Yahvé, es Yahvé Israel, que ese es el comienzo que creemos que nos ha enseñado la doctrina. Pero yo quisiera que usted nos enseñara esa evolución, cómo esto se va evolucionando, de a dónde sale Israel y cómo Israel llega a adorar a Yahvé. Sí, lo primero es que, claro, estamos dentro del tema de Satanás. Sí, Satanás no es un concepto estático. Me explico. O sea, Satanás es una construcción teológica que desde un principio, desde cuando inició el desarrollo del concepto, fue en constante transformación, fue moldeada por las necesidades doctrinales, filosóficas, históricas y sociopolíticas de cada época. Repito, Satanás no es un concepto estático que está frisado, no, 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 sino una construcción teológica en constante transformación y se ha ido moldeando por las necesidades doctrinales, filosóficas, históricas y sociopolíticas de cada época. Entonces, Israel no sale del cielo. Israel no cae del cielo. Ah, el pueblo de Israel, porque está el relato bíblico y está el relato histórico de Israel. Son dos relatos totalmente diferentes. Una cosa es la construcción teológica del pueblo de Israel, otra cosa es el desarrollo histórico, evolutivo del pueblo de Israel. ¿Y qué pasa? Que Israel hay que dividirlo para hacerlo más fácil de esta forma. Antes del exilio, en el exilio y después del exilio. pero una pregunta, doctor. No, no quisiera llegar ahí todavía. No, 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 no quiero llegar ahí porque estoy mirando el pueblo que nos está siguiendo. Yo quisiera que antes de llegar ahí, porque usted dio una introducción muy buena, es para llegar ahí, yo quisiera saber Israel, ¿a dónde nace? ¿Dónde se establecieron? ¿Qué adoraban? ¿Ve? Porque yo quiero que el pueblo entienda para llegar ahí qué fue lo que sucedió primero para abrirle la mente y sacarlo de esa mentalidad que tienen de que Israel cae del cielo, como usted dijo, con Yahvé y que Yahvé e Israel desde un principio estuvieron juntos. Ahora, esto no es lo que enseña la Biblia y quisiera que nos explicara un poquito más ahí, doctor. Bueno, Israel en su nacimiento, vamos a ponerlo en Egipto, cuando se desarrolla el relato bíblico, habla de que fueron unas 72 personas que se desarrollaron en Egipto y se formó el pueblo de Israel. Y claro, ya después que cruzan y salen del desierto y entran a la tierra prometida, cruzan el Jordán y entran a la tierra prometida, Israel en su, en su historial, no es una nación monoteísta, es una nación que viene con un pensamiento politeísta que luego Mm, va evolucionando. ¿Y qué pasa? Que la idea del bien y la idea del mal que tenía Israel, por ejemplo, se refleja en Isaías capítulo 45, versículos 6 y 7. ¿Por qué? Porque Israel decía que tanto el mal como el bien provenía todo de Dios, provenía todo de Yahvé. Entonces, ¿qué pasa? Cuando leemos Isaías 45, versículos 6 y 7, dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más
que yo Jehová, y ninguno, claro, aquí en la palabra Jehová, ustedes saben que el nombre Jehová se desarrolló, fue creado en la Edad Media, pero usted lo sustituye por Yahvé, yo Yahvé y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas. Oiga, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Oiga bien, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yahvé, soy el que hago todo esto. O sea, la idea del bien y del mal, la fuente era Dios, era Yahvé. Hay otro texto. Sí, pero doctor, antes de llegar Ajá. al otro texto, porque es que quiero llevar al pueblo en esta línea cronológica de tiempo con Israel, porque Israel, es interesante lo que usted está diciendo, pero Israel, que yo quiero que el pueblo entienda, no comenzó adorando a Yahvé. No. Yahvé no era el Dios de ellos. Entonces, yo quisiera saber el punto con qué Dios comenzó Israel, para que el pueblo entienda que Israel no nace. Israel no comenzó siendo pueblo adorando a Yahvé. Hubo una, una Una línea, evolución una teológica. evolución, que yo quisiera que el pueblo entendiera, eh, a quién adoró primero antes de Yahvé, para que podamos serle claro a ellos, porque esto es importante cuando lleguemos a Ezequiel. ¿Por qué? Porque yo quisiera que usted me explique esos dioses, oiga, y lo que están ahora presentes, esos dioses que ellos adoraban. Yo quisiera que nos explicara un poquito cómo se conocían, porque habían lugares que le tenían nombre, que esos nombres que se le dieron en ese tiempo es lo que verdaderamente vamos a ver en Ezequiel, si no me equivoco. Y yo quisiera que, si puede, doctor, perdona que lo interrumpa en esa línea que llevaba, para que el pueblo entienda que Yahvé no nació, perdón, Israel no nació con Yahvé. Normalmente Israel en un principio adoraba a Achera, ¿Cómo? adoraba a Baal y adoraba a él. Esos eran los tres principales. Él, Baal y Achera. Antes de Yahvé. Antes de Yahvé, Ay, totalmente, antes de padre. Yahvé. Porque recuerde que bíblicamente quien introduce a Yahvé al pueblo de Israel es Moisés a través del sumo sacerdote de Madián llamado Jetro. O sea, Jetro, que es más un título que un nombre, era el sumo sacerdote de Madián y Jetro tenía la concepción del antiguo cercano oriente de que Dios tenía 70 hijos y Jetro es que introduce a Yahvé a Moisés. Le introduce a Yahvé porque necesitaban ese Dios que era un Dios severo, era un Dios sanguinario, era un Dios dictatorial, era un Dios rígido. Ellos lo necesitaban y Moisés es que introduce luego a Yahvé. Pero Israel en un principio no conocía a Yahvé. Por eso la lucha entre el Mm. norte, Israel, las 10 tribus, y el sur con Judá y Benjamín. ¿Ah? No había esa unidad teogónica entre el norte y el sur, porque el norte decía que él era el Dios y luego Judá decía que no, que era Yahvé. ¿Ve? Había una discrepancia entre uno y otro, pero Yahvé fue posterior. Primero fue él, fue Baal y fue Achera a los que adoraron los israelitas. Y luego, en la evolución histórica, en la evolución teológica, en la evolución religiosa, en el contexto, Judá adopta a Yahvé y es bueno que el pueblo sepa, los que nos están escuchando, que el norte y el sur, oiga bien, religiosamente nunca estuvieron unidos. Ay, padre. Políticamente tampoco. ¿Ah? Mm. Sencillamente en el relato que hacen los escritores de la Biblia, lo ponen en una apariencia de unidad, ¿verdad? Cuando ponen a David, que gobernaba, claro, sobre Israel y sobre Judá. Pero ellos nunca se unieron al punto que las dos deportaciones que existieron
Una por el imperio asirio, con las tribus del norte, en el Que 721, fue la que fue la primera. primera. Ok. Los asirios no tocaron a Judá, no tocaron el sur, ¿no? Tocaron solamente la parte norte, las 10 tribus, la casa de Efraín. Entonces, esas 10 tribus fueron dispersas por el imperio asirio. ¿Por qué? Porque el pueblo se mezcló con otras naciones. Ahí hubieron mezcla de adoración, mezcla de dioses, hubo idolatría, hubo paganismo, en fin, hubo un sincretismo religioso con las tribus del norte. ¿Ah? Entonces, luego Babilonia, el imperio babilónico con Nabucodonosor II, toma el sur en el 586 y se lleva una gran parte, la mayor parte, los jóvenes, los más sabios, los más inteligentes, los que estaban sanos, porque Los príncipes, los los que príncipes. estaban cojos, los que estaban tullidos, los que estaban mancos, los que le faltaba un ojo, no se lo llevaron, históricamente hablando. Los imperios quieren lo mejor, quieren la crema. Y eso hizo Nabucodonosor II cuando se llevó al pueblo de Israel. Y Ezequiel, el profeta Ezequiel, estaba en ese grupo Ay, Dios de mío, los que se espera. llevaron a Babilonia. Sí, O sí, sí, sea, doctor, espérate. Ezequiel, que es del siglo VI antes de Cristo, Ezequiel es del siglo VI antes de Cristo, porque hay que ver la construcción del libro, la escritura del libro, hay que ver la fecha. Eso es importante en la interpretación. ¿Quién lo escribe? ¿Por Sí, qué lo sí, sí. escribe? ¿Cuál es el ambiente, el entorno en el cual está escribiendo el libro? Eso ningún ministro, apóstol, profeta, predicador, evangelista, maestro, profesor, pastor, obispo, presbítero puede obviarlo. El contexto y el entorno en el cual el texto fue desarrollado es vital para poder hacer una exégesis y una hermenéutica correcta, Correcto. adecuada al mensaje del texto. Ok, doctor, es muy bueno lo que está diciendo y es bueno las repeticiones porque uno aprende, pero quisiera volver rapidito para atrás porque ahí vamos a caer, ahí vamos a caer. Yo sé que estoy tratando de llevar esto escalón por escalón, pero entonces usted está tratando de decir, nos está dejando saber que Israel, los hebreos, cuando comenzaron adorando dioses eh, que eran de los cananeos, ¿no? Los cananeos creo que adoraban Claro, al porque dios El, era a Baal ambiente, y a Shera. el entorno cultural, primero geográfico, Sí, segundo histórico, tercero cultural, era ok, totalmente perfecto. cananeo. Ahora, una pregunta, doctor. Esos dioses, para la creencia de ese momento, de los cananeos, Israel fue parte de esa creencia. ¿Qué ellos creían de esos dioses? ¿Había un lugar donde se adoraba? ¿Había un lugar que se reconocía en ese tiempo? Bueno, estaban los lugares altos. Ahora, el lugar más famoso que tenía el pueblo de Israel era el llamado Safón de los cananeos. El Safón, que le decían el Edén. Al Le decían el Safón Edén. Ok, de los cananeos le llamaban el Edén, porque en la ok. Biblia hay varios Edén. Hay varios La gente Edén, correcto. piensa que es uno solo. No, no. En la No, Biblia hay varios Edén. Entonces, al Safón de los cananeos, que era un lugar que hoy pertenece sería al Líbano, esa parte norte, allá arriba, después por Siria, por el Líbano, por allá arriba, estaba el Safón de los cananeos, al cual le decían el Edén, que era un lugar, era como el Olimpo griego, era el Olimpo de los dioses cananeos. ¿Ves? Grecia tenía su Olimpo con los diferentes dioses, pero los cananeos también tenían su Olimpo, y era el Safón de los cananeos. Y a ese lugar le decían el Edén. Y a los dioses que adoraban le llamaban las piedras de fuego. oh, Las ¿cómo? piedras de fuego. Le llamaban las estrellas. ¿Ah? Ok, Esos fueron los topónimos, los epítetos que le asignaron, los nombres que le asignaron el pueblo de los cananeos.
el contexto de Canaán, el contexto de Ugarit. Ese era el concepto que había con respecto a él, a Baal, a Achera. Estaban ahí. Eran parte, porque esa mitología, la mitología, porque el pensamiento de los dioses es un pensamiento mítico totalmente. Y Mítico. ese pensamiento todavía sigue. Fíjese cómo los países latinoamericanos, cada uno tiene su propia virgen. Cada uno tiene su propia virgen con un nombre específico. Eso es ancestral, la adoración a diferentes deidades, el tributo, la veneración, la idolatría a diferentes deidades. Entonces, Israel, ¿qué hace? Que cuando entra a Canaán, ¿qué tiene? Tiene, señores, la influencia del territorio, la influencia cultural, la transculturación es un fenómeno que no podemos negarlo. Todos los pueblos han sido influenciados por las culturas externas e internas. Entonces, Israel en Canaán es influenciado por la creencia de Achera, de Baal y de él. El concepto de Yahvé viene luego en el desarrollo histórico, teológico, filosófico y evolutivo de lo que es la teogonía histórica de Israel y de Judá. Ok, correcto. Entonces nos está dejando saber que Israel comienza una adoración con el dios El, luego Baal, luego Achera, que era una cultura cananea que estaba Totalmente. en un monte donde le llamaban el monte, donde se tocaba el cielo y la tierra, porque es importante que sepan eso. Ahora, pregunta, en ese transcurso, ahora ellos están adorando, ellos tienen en la mente ese monte, ese zafón, esas piedras, ese lugar alto donde se tocaba el cielo y la tierra, porque es importante que para ellos, ese era el pensamiento de ellos. Ahora, para seguir la línea, ¿de a dónde sale entonces Yahvé? Si la Biblia dice de a dónde Yahvé sale, ¿de qué lugar? La Biblia nos muestra que sale Yahvé, que es el Yahvé que Israel comienza a adorar. Bueno, Yahvé tiene su origen bíblicamente en la parte septentrional. Todo lo que es septentrional es norte de Madián. O sea, la parte septentrional de lo que hoy es Arabia Saudita, que en ese tiempo no era saudita, el nombre saudita vino después, era simplemente Arabia. Ahí estaba en el monte Seir, Sí, ok, las montañas de la parte norte de Arabia, de de Arabia. esa zona predominaba el culto a Yahvé, la adoración a Yahvé. Claro, se han encontrado otros lugares, ¿verdad? Pero esa parte de Seir, esa parte de Madian, o sea, Yahvé es un dios madianita. Y De Edom vamos, también, ¿no? ¿cómo? Edom también es parte. Edom también. O sea, hay varios lugares. Hay unos 4 o 5 lugares donde podemos destacar o encontrar el origen de la adoración a Yahvé, pero el lugar más prominente de todos esos es Madián. Madián, que donde estaba Jetro, Reuel, Betuel, que era el suegro en el relato bíblico, en la narrativa bíblica, Reuel, Betuel, Jetro, que es el nombre del sumo sacerdote de esa región, que le enseñó a Moisés las características del Dios Yahvé. O sea, Perfecto. Moisés lo introduce, ¿verdad? Moisés no lo impone. Él trata de explicarle al pueblo que el verdadero Dios es Yahvé. ¿Ah? Pero Israel está mirando que en Canaán se adora a quién? A Baal, especialmente como Israel es un pueblo agrícola. Bueno que sepamos que Israel no es un pueblo científico, no es un pueblo que desarrolla la ciencia, no, es un pueblo eminentemente agrícola y tenían que orar, pedir por lluvia, pedir por la agricultura, pedir por la fertilización de la tierra. Entonces,
ellos cuando no les funcionaba Yahvé, ellos acudían a Baal, ¿ah? Acudían a él, acudían a Achera, ¿ves? Para pedir lluvia, para pedir productividad, para pedir fertilización de la tierra. ¿Por qué? Porque era un pueblo eminentemente agrícola y en la mentalidad de ellos no había un solo Dios, había muchos dioses. Por eso las terminologías que, claro, son anacrónicas, pero ya existía la práctica: politeísmo, enoteísmo, monolatría y monoteísmo, Wow, que fueron tremendo. las diferentes etapas en las cuales Israel estuvo inmerso, ¿ah? Por largos años, por largos siglos. Y Politeísmo, enoteísmo, monolatría, ¿ah? Y monoteísmo. Esas fueron las tremendo. diferentes etapas que ya las hemos expuesto en otros programas Sí. en vivo. No, interesante. Quisiera los que están presentes en Deuteronomio 32:2 pueden conseguir en la Biblia de a dónde sale Yahvé, Jueces 5:4 y creo que Habacuc 3:3. Pueden buscarlo, no lo queremos entrar ahí. Ahora, estas palabras que el doctor le está hablando, porque estamos hablando esa evolución, cómo el pueblo de Israel va evolucionando, y en ello hay unos pensamientos, una cultura que más tarde eso afecta en sus escritos. Ahora, el doctor habló del politeísmo, doctor, creo que es la adoración de múltiples dioses, si es así, el enoteísta, que es que se adora a un dios, pero se crean en otros dioses también, ¿no? Principal, Ok, entonces la monolatría, que la confunden muchas veces con monoteísmo. con enoteísmo, ¿verdad? No, Que la monolatría la confunden con monoteísmo. con monoteísmo, ok, El monoteísmo es la adoración única y exclusiva a un solo Dios, un solo Dios, otros dioses. En la monolatría hay un Dios que es el primario, el principal, pero no se descarta la existencia de otros dioses. correcto. Y llegamos al monoteísmo, que ahí fue el final donde ellos llega ahora, rapidito, doctor, porque quisiera aprovechar el tiempo. Ahora yo quisiera, ahora el pueblo con esa mentalidad, que es lo que yo quisiera que usted nos pudiera explicar. ¿Por qué? Porque cuando se habla del mal, la gente lo primero que piensa es en un diablo, es en algo que el diablo fue que lo creó, que el mal no viene de Dios, porque Dios es bueno, Dios, en Dios el mal no puede salir de él, porque es el pensamiento que tienen las iglesias por muchos años. Ahora, usted comenzó ahorita explicando algo que quisiera que lo explicara, porque ese pensamiento no era el pensamiento bíblico que tenía Israel, del bien y el mal. Y yo quisiera que explicara porque para el pueblo cristiano se creen que el mal tiene que ver con el diablo y la Biblia no enseña eso. Yo quisiera que nos explicara un poquito más eso. Bueno, hay una cita en Miqueas capítulo 1, Miqueas, el libro del profeta Miqueas, capítulo 1, versículo 12, que habla y dice: porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido. Ay, Repito, ay, pues de parte de Jehová, de Yahvé, de parte de Yahweh, el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. O sea, Miqueas 1:12 está diciendo que el mal venía de parte de Yahweh. Ahora, la otra cita que la voy a volver a mencionar, que es Isaías 45, versículos 6 y 7, dice: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Yahweh, Jehová, Yahweh, Yahvé, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hombre, hago la paz, oiga, y creo la adversidad. O sea, la oposición ay, padre. es creada eh, por Yahweh, como le está estableciendo este texto que tenemos de frente. ¿Ah? Entonces, dice: yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Qué hace qué? Bueno, que forma la luz y crea las tinieblas. El que Ay, hace padre. la paz y crea la oposición, crea la adversidad. Ajá. Ahí está, ahí está. Doctor, pero eso es un poquito fuerte lo que usted está leyendo, que sabemos que la Biblia lo dice. Ahora,
hasta donde hemos llegado, hemos creído, usted ha estado hablando de la evolución de a qué dioses Israel adoraba. Israel no nace con Yahvé, vuelvo y lo repito, hubo una No, evolución. Ellos tienen una creencia donde se adoraban los dioses, el lugar que se adoraba. Usted explica muy claro eso, excelente. Ahora, cuando llegamos a este punto donde el mal y el bien no es como nosotros lo pensamos y nos enseñaron que el mal viene de Satanás, sino sabemos que para el pueblo de Israel tanto el bien como el mal venía de Jehová. Ahora, teniendo eso claro en las manos, le hago una pregunta ahora, doctor. Ahora yo quisiera que nos explicara un poquito, en un resumen, entonces, Satanás, ¿qué significa el nombre Satán o qué significaba el nombre Satán para el pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no veía a Satán como un mal, porque ellos, para ellos, Jehová era el que hacía el bien y el mal. Ahora, ¿qué entonces significaba Satán para el pueblo de Israel, para que el pueblo que está oyendo pueda entender y saber? sí, la palabra Satán significa, según el diccionario hebreo de Luis Alonso Schockel, que es el que más usamos, la palabra Satán significa adversario, oponente o acusador, y que deriva de la raíz hebrea, ¿verdad? Satán, que implica la acción de resistir, la acción de oponerse y la acción de acusar judicialmente. Repito, la palabra Satán significa, es un adjetivo calificativo, no es un nombre. Primero, en lo que es el contexto histórico de Israel, Satán no es un nombre propio de una persona o de un personaje o de una personificación. Es un adjetivo calificativo. Está Satán, que significa adversario, oponente o acusador, y deriva de la raíz hebrea Satan, que implica la acción de resistir, la acción de oponerse, la acción de acusar judicialmente. De modo que la palabra Satán, yendo a un contexto de los sinónimos paralelos, significa enemigo, significa contendiente, significa rival, significa competidor, opositor, contrario, antagonista, resistente, combatiente. O sea, y lo que es el contexto judicial, porque Satán es una raíz hebrea que significa el que acusa judicialmente, o quien acusa judicialmente. Es un acusador, es un denunciante, un inculpador, un delator, un fiscal, un censor, un querellante, un reprochador, un impugnador. De modo que este adjetivo calificativo, como ahora en el contexto moderno lo determinamos, no era un nombre de una persona, no era un nombre propio. Por ejemplo, David es llamado por los filisteos Satán, ¿ah? Oh, O ¿cómo? Satanás. ¿Cómo? Claro, cuando los filisteos dijeron, bueno, no sea que David, tengamos cuidado con David, no sea que David se vuelva contra nosotros. ¿Ah? Un Entonces, ¿qué pasa? adversario, un Un adversario. adversario. Entonces, por ejemplo, en Números capítulo 22, verso 22, el ángel de Yahvé se presenta como un Satán. Lo Oh, repito, ¿cómo? sí, en Números 22, versículo 22, en la Biblia hebrea, el ángel de Yahvé se presenta como un Satán, un adversario contra Balaán. En Números 22, 22. Libro de Números, capítulo 22, verso 22, el ángel de Yahvé se presenta como un Satán, un adversario contra Balaán. ¿Cómo? En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 14, Yahvé levanta a Hadad, el edomita, como un Satán, o sea, como un enemigo, como un adversario contra Salomón. Estamos hablando en el contexto exegético, hermenéutico de la Biblia hebrea. En primer Wow. libro de Reyes 11:14, Yahvé levanta a Hadad, el edomita, como un Satán, un enemigo, un adversario contra ¿Cómo? Salomón. En Job, que ese es otro contexto, capítulo 1 y capítulo 2, Satán, Satán, el adversario, aparece como un ser celestial que desafía la fidelidad de Job ante Dios. De modo que con el tiempo en la literatura tanto de Israel como de Judá,
la literatura intertestamentaria, la literatura del Segundo Templo y en el Nuevo Testamento, Satán se convierte en un nombre propio que designa a un ser espiritual maligno, el enemigo de Dios y de la humanidad. Wow, wow. Pero doctor, también creo que en el Nuevo Testamento tenían esa mentalidad todavía, ¿no? Claro, en el libro del Evangelio de Juan, Juan, ¿verdad? capítulo 6, sí, Juan capítulo 6, verso 70. 70. Sí, Juan capítulo 6, verso 70, dice, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. ¿Ah? ¿Cómo? Porque la palabra Satán, cuando usted la traduce al griego y luego al latín, es diabolos, diablo, ¿verdad? Es el sinónimo, es el semántico traducido. ¿Ve? Juan 6:70 en el siglo I persistía este pensamiento acerca de la función, porque Satán es más una función que un nombre propio de una persona. Claro, con la evolución histórica, la evolución teológica, la evolución del pensamiento judío, Satanás pasa de ser, oiga bien, en el contexto histórico y en el contexto religioso. O sea, estamos hablando de que hubo un cambio entre el año 500 y 300, año 500 al 300 antes de Cristo. Recuerden que los años antes de Cristo van en orden descendente, no en orden ascendente. Entre el año 500 y el año 300 antes de Cristo hubo un cambio, pero especialmente entre los años 400 y 300 antes de Cristo, la cosmovisión religiosa y la concepción de las entidades espirituales sufrieron modificaciones significativas dentro del judaísmo, en gran parte debido a la influencia de corrientes religiosas y filosóficas extranjeras. Por ejemplo, el zoroastrismo persa, el pensamiento griego y los desarrollos internos en la teología hebrea hicieron modificaciones en el pensamiento de Satán. Por eso, la influencia del zoroastrismo durante el exilio babilónico de entre el año 586 al año 539 antes de Cristo y el posterior dominio persa, que fue del año 539 al 331 antes de Cristo, los judíos estuvieron en contacto con la religión de Zaratustra, de donde viene el zoroastrismo, que presentaba una cosmovisión dual, una cosmovisión dualista, el enfrentamiento entre Ahura Mazda, Dios supremo del bien, Ahura Mazda, Dios supremo del bien, y Angra Mainyu o Arimán, el principio del mal personificado. Este esquema dualista influyó en la posterior concepción y construcción teológica de Satanás dentro del judaísmo post-exílico. Ok, doctor, ok. Quiero que aguarden esa información que el doctor acabó de dar porque la vamos a usar más adelante, más adelante. Yo voy a volver otra vez para atrás, doctor, porque este pueblo lo vamos a educar. No quiero ir muy rápido porque entonces no me van a captar lo que queremos darle. Usted acabó de decir y estaba hablando del nombre Satanás. Ahora, le hago una pregunta para que el pueblo que me está oyendo pueda entender, porque cuando ellos leen Mateo 16:23, que Jesús le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Para el pueblo muchas veces lo han traducido como que Satanás estaba dentro de Pedro, como que Satanás, Pedro estaba poseído. Eso no es lo que el texto quiere decir, ¿no? Basado a lo que usted nos está explicando de la palabra Satán en Mateo 16:23, para que el pueblo pueda entender y empezar a sacar esos pensamientos tradicionales que el pueblo por muchos años han llevado. ¿Qué usted nos dice de ese texto ahí, doctor? Sí, el texto lo vamos a leer, Mateo 16, Mateo 23. Mateo 16,
23. Vamos a leerlo primero para que la gente sepa de qué se está hablando. Mateo 16, 23 dice, pero él, o sea, está hablando de Jesús, pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. O sea, el mismo texto se está explicando. Aquí, Explicando. el que hace una exégesis se equivoca. El mismo texto, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ojo, vamos a aclarar. Satanás ya en la evolución histórica como personaje no puede poseer a nadie, no puede poseer a nadie, ¿ah? No puede meterse en el cuerpo de nadie, pero puede influenciar el pensamiento de la persona de acuerdo a la vulnerabilidad, de acuerdo a la vulnerabilidad de la mente, la vulnerabilidad cerebral, la vulnerabilidad intelectual que tenga la persona. Satanás puede hacer influencia en esa persona. Es bueno aclararlo porque hay gente que le tiene miedo al diablo, que le tiene miedo a Satanás el diablo. Oiga bien, y es un cuco. Y usted mismo explicaba, el video está ahí, ahí en la página de Facebook, luego lo vamos a subir a YouTube, donde usted mismo explica que cómo es posible que en una iglesia hay 3 iglesias en la misma acera, como pasa en el Bronx, como pasa en Brooklyn, como pasa en muchos países, que en una misma calle hay 5 iglesias y son pentecostales y las 5 iglesias están al mismo tiempo sacando al diablo y pidiendo que el Espíritu Santo descienda. ¿Ah? Y es una costumbre ya litúrgica, una costumbre litúrgica. Limpiamos los aires. Te pedimos, Espíritu Santo, que descienda. Y ojo, lo voy a decir aquí, perdóneme que no estaba en el programa. Al Espíritu Santo no se ora. Ay, Dios del cielo. Lo voy a decir bíblicamente. Bíblicamente al Espíritu Santo no se ora. Se puede mencionar en una oración, se puede mencionar en una alabanza, pero toda petición y toda oración, lo repito, es al Padre. Así que eso de orar al Espíritu Santo es brujería cristiana evangélica. Brujería. Ay, ¿Por Padre. qué? Porque al Espíritu Santo, pero ¿qué es de Dios? No, 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 no. Deje esa intromisión exegética. Toda oración tiene que ser dirigida al Padre Celestial. Alaba, alaba nuestro Abba, nuestro Padre Celestial. Pero la costumbre, como la gente aprende de lo que oye, no de lo que investiga y lee. Oí que la pastora dijo, desciende Espíritu Santo. O sea, entonces el Espíritu Santo no estaba ahí. Entonces, ¿cómo es que somos templos del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo habita en nosotros y hay que decir que descienda. ¿Que descienda de dónde? Si es omnipresente, si es omnisciente. Porque confunden presencia con manifestación. Confunden presencia con manifestación. Y eso es un error que tenemos que poco a poco, porque va a ser difícil, poco a poco tenemos que ir erradicándolo de la liturgia cristiana evangélica, especialmente la carismática, la pentecostal y la neopentecostal. Hay gente que se molesta con esto porque ahora lo que es bíblico molesta y lo que es invento es lo que agrada y no podemos trabajar de esa manera. Ay, Padre. Bueno, doctor, ya que no nos queda mucho tiempo, Y no, quisiera. no hemos entrado en No, no, Ezequiel. no, no hemos entrado, pero estamos tratando de traer un buen fundamento para que el pueblo entienda, como comenzamos este video, de a dónde sale Israel, qué dioses Israel adoraba, cuándo llega Yahvé, cuál es la mentalidad de los dioses de la montaña, del Safón, todos estos lugares que ellos tenían en su mente, porque esto es muy importante más adelante cuando entremos de lleno al libro de Ezequiel, donde vamos a estar desglosando qué era lo que verdaderamente el escritor quería decir. Ahora, no podemos entrar ahí, creo que el tiempo nos está corriendo, pero sí quisiera
que usted nos ayude porque vi aquí a alguien que escribió y tenemos que entender, hermano, esto. Tenemos que entender, voy a dejar que el doctor le explique, no estaba en lo que queríamos hacer, pero es parte de lo que estamos hablando. Es que la gente cree, doctor, que el libro de Génesis es el primer libro que se escribió. Y quiero que entiendan esto. ¿Por qué? Porque cuando usted habló ahorita del Edén, que ya el Edén existía, tenemos que entender que cuando se escribe Génesis, ya Edén existía. Edén no existió con Israel. El Edén no es un lugar en el cielo. ¿Ve? Y el escritor está sentado en un lugar donde ve ¿cómo se llama? Árboles, ve un jardín, ve todo esto y empieza a escribir el libro de Génesis. Eso del bien y el mal no nace en Génesis, ¿ve? No, Porque no, quédese ahí, no, deténgase ahí. sí, Vamos a aclararle. El bien y el mal, el concepto, entienda. mm, El concepto no nace con Génesis. no nace con Nace, Génesis. nace por la influencia del zoroatrismo y la concepción dualista del bien y el mal. O sea, nace en un contexto religioso y teológico donde Israel está siendo influenciado por el zoroastrismo, fundado por Zaratustra, Zoroastro, es lo mismo, Zaratustra y Zoroastro, en Persia, alrededor del siglo VI antes de Cristo, porque fue una de las primeras religiones en establecer un esquema dualista radical entre el bien y el mal. En esta cosmovisión, el universo es el campo de batalla entre Ahura Mazda, el dios supremo del bien, y Angra Mainyu, Arimán, el principio del mal y la oscuridad. Y este modelo dualista no tenía precedente directo en el judaísmo anterior al exilio babilónico. ¿Y qué pasó? Que esto marcó una transformación clave en la teología hebrea posterior. ¿Por qué? Porque ahí es que se introduce el dualismo en el judaísmo. O sea, antes del contacto con el zoroatrismo, la tradición hebrea no concebía una figura plenamente antagónica a Dios. El mal era entendido más como una consecuencia del mal llamado libre albedrío humano o como una forma de juicio divino, más que como una fuerza independiente en oposición a Dios. Sin embargo, con la influencia persa, las ideas sobre un conflicto cósmico entre el bien y el mal comenzaron a permear la literatura hebrea. Entonces, ¿qué pasó? Los cambios más evidentes en la teología judía post-exílica incluyen la personificación del mal en una figura específica en lugar de una abstracción general, la progresiva independencia de Satanás respecto a Dios, asumiendo un papel más activo en la rebelión contra el orden divino. Está la adopción de un lenguaje escatológico que presenta un destino final donde el mal será completamente destruido. ¿Y qué refleja todo esto? La doctrina de Zoroastro, la doctrina zoroastrística, la doctrina zoroástrica del triunfo de Ahura Mazda sobre Arimán. Entonces, estos elementos influenciaron profundamente la literatura apocalíptica judía y posteriormente la teología cristiana. Ahí está. Lo interrumpí porque Amén. usted habló de Amén. dualismo. No, no, pero ahí es donde quería llegar, porque tenemos que entender que el libro de Génesis se está escribiendo en ese mismo tiempo, donde está sucediendo esta nueva teología para Israel, porque la gente cree que cuando leen Génesis y ven el árbol del bien y el mal, ellos creen que eso nació ahí, ¿ves? Que el bien y el mal bajó y Dios lo puso. No, ya eso no es una mentalidad. Lo que usted nos está explicando, cuando se escribe el libro de Génesis, el hombre que conoció eso ahí, ahora lo escribe y que se identifica con un árbol, que eso después lo podemos hablar y lo identifica, pero no es que nace ahí, que fue lo que usted explicó claramente. ¿Por qué traigo esto? Porque queremos sacar al pueblo de esa mentalidad mal educada que se le ha dado. No que lo hicieron con un corazón malo, sino que eso era lo que ellos entendían los pastores y eso fue lo que enseñaron. Pero ¿No? Porque, queremos tratar de arreglar estos y, puntos. y eso produjo una transformación en la escritura hebrea, porque en ese periodo los textos sagrados hebreos comenzaron a reflejar una mayor elaboración teológica del concepto del mal, lo que llevó a la progresiva personificación de Satanás
¿Ve? Porque antes de este periodo, como ya lo dije, el término Satán en la Biblia hebrea se usaba en un sentido más general, refiriéndose a un adversario, a un acusador, pero no Correcto. necesariamente a una entidad demoníaca independiente. O sea, en la mente anterior judía no existía Satanás como una entidad demoníaca independiente. Entonces, a partir de esta época, Satanás empieza a adquirir un carácter más definido como figura opuesta a Dios y a su propósito divino. O sea, la influencia del pensamiento persa, del pensamiento babilónico y luego la influencia del pensamiento helenístico con la llegada de Alejandro Magno y la difusión de la cultura helenística en el siglo IV antes de Cristo hizo que esas categorías filosóficas griegas se mezclaran con las categorías persas y babilónicas e influyeran en el pensamiento judío. Aparece Correcto. Platón Correcto. luego, ahí en el 428 al 347 antes de Cristo, y su teoría de la dualidad entre el mundo de las ideas y el mundo material ofrecieron un marco teológico, un marco filosófico que contribuyó a la diferenciación más clara entre el bien y el mal en términos de entidades metafísicas, de modo que la evolución del concepto de Satanás en la escritura hebrea, antes del siglo V, o sea, antes del siglo V antes de Cristo, el término Satán en la Biblia hebrea se refería a un opositor, a un adversario, sin una identidad claramente demonológica. Y ya Oh, no, no, pusimos, no. no, No entra ahí no, todavía, doctor, no entra ellos ahí. no pensaban que Satanás era un demonio. No, ¿Ah? no, Por eso en Números 22, un ángel del Señor se interpone en el camino de Balán como un Satán, como un como un Satán. adversario, pero no Correcto. es una figura demoníaca ahí en Demoníaca. Números 22. En primer libro de Samuel, capítulo 29, versículo 4. Primer libro de Samuel 29:4. Los filisteos llaman a David un Satán en el Un sentido Satán. de enemigo u opositor. También lo vemos Adversario. en Zacarías capítulo 1, perdón, Zacarías capítulo 3, Zacarías capítulo 3, versículo 1 y 2. Aparece una figura llamada Satanás en un contexto judicial celestial, actuando como un acusador, pero sin ser un ente del mal absoluto. Wow. Sin embargo, en el periodo post-exílico y con la composición de textos como el libro de Job, que el libro de Job no es el más antiguo de la Biblia. No, ¿Ah? no, 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 No es no, no. porque el libro de Job es del siglo V antes de Cristo. ¿Ah? Y el desarrollo de la apocalíptica judía entre los siglos III y siglo I antes de Cristo, Satanás comienza a aparecer como una figura más definida, más maligna. ¿Ah? Por eso en Job Satanás es presentado en la corte celestial como el acusador, Acusador, poniendo a prueba la fidelidad de Job con el permiso de Dios. O sea, amén. que si hacemos una reinterpretación interna de la teología hebrea tras el exilio babilónico, ¿ah? El exilio trajo ¿qué? Una crisis teológica. Repito, el exilio babilónico en la mentalidad de los judíos trajo una crisis teológica. Recordemos, estamos hablando del exilio babilónico entre el 586 y el 539 antes de Cristo. O sea, esto representó una crisis teológica sin precedentes para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Sí. Porque ya no había templo. Oh, El templo había sido destruido, el templo de Jerusalén. Y la aparente derrota de Yahvé ante los dioses extranjeros generaron preguntas en el pueblo. sí. Generaron preguntas fundamentales sobre la naturaleza del mal y la justicia divina. ¿Y qué pasó? Que esto llevó a una revisión por parte de quién? De los sacerdotes, Sí, sí, sí. que No, eran no, los teólogos. no, no, no entremos para allá, doctor, no entremos para allá porque usted cogió la 95 y aquí hay gente que todavía están haciendo preguntas de muy atrás, que vamos a llegar ahí porque ese punto es muy interesante. Eso va a venir en las próximas programas que vamos a tener. Las próximas entregas. Ajá,
donde vamos a estar explicando, dando más detalles. Lo que queremos es darle el fundamento, ¿ok? Para poder dar una conclusión a lo que hemos tratado y queremos que vuelvan a oír el video, los que llegaron tarde, para que puedan conectarse para la próxima semana cuando entremos de lleno, puedan entender por qué estamos trayendo ciertos puntos y por qué lo decimos. Ahora, el doctor habló bien claro, nos dejó claro en este programa. Comenzamos hablando para dar una conclusión muy clara de la evolución de Israel, cómo Israel se va evolucionando, qué dioses adoraba, cuál era la creencia que tenían, ¿ves? De a dónde sale Yahvé. Hemos hablado de eso, pueden ver el programa más adelante. Hablamos del significado de Satanás. El doctor trajo una información muy interesante también hasta en el Nuevo Testamento. Ahora, lo que el doctor está hablando, entendamos que hay un antes. ¿Ve? Hay un antes de Israel. Hay un momento donde Israel está en cautiverio y hay un después. En esos tres puntos, la teología de ellos cambia. Eso se lo va a seguir explicando el doctor porque eso es lo que él está tratando de explicarnos. La teología va evolucionando, va cambiando. No fue la misma, no fue la misma. Ahora, para que entendamos también que nos saquemos de la mente que quién y para Israel, ¿qué era el bien y el mal? Israel no veía nada que adoraba, no lo veía como un demonio, no lo veía como que era algo del mal. Para Israel no lo veía de esa forma, pero eso queremos verlo más adelante, queremos explicarlo, porque por eso estamos haciendo estos programas, base por base, vamos entrando. ¿Y dónde comienza el monoteísmo? Más adelante lo vamos a hablar, que están preguntando dónde comienza el monoteísmo. ¿Por qué? Porque queremos llegar al punto para ir cerrando y el doctor va a explicar, quiero que la próxima semana no se pierda este programa porque va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene, y el doctor tocó un punto que yo no quería que lo tocara, pero sí dejó una pajita, porque yo sé que ese amor que el doctor tiene por enseñar es grande, verdaderamente, y quiero decirle que tenemos que darle gracias a Dios por un hombre como este, que es muy reformador en la información que trae. ¿Por qué? Porque la iglesia queremos llegar a hacerle entender cuál es el trabajo verdaderamente de Satanás, cuál es el trabajo de los demonios y de los espíritus inmundos, que es totalmente diferente, pero eso lo vamos a enseñar aquí. Nada que ver con el pensamiento que la iglesia tiene de Satanás y los demonios. Eso se va a caer, le vamos a explicar cómo que eso funciona. Pero hoy verdaderamente esta información ha sido maravillosa, no queremos coger mucho tiempo, nos pasamos de una hora verdaderamente y queremos que cada programa lo más estemos una hora, hora y 10 minutos, porque siempre pues hay informaciones que se nos va de la mano, pero yo creo que esto ha sido maravilloso, doctor. Yo creo que esto ha sido maravilloso, de mucha ayuda. Yo quisiera que siguieran oyendo esta grabación que va a quedar ahí. No, doctor, va a quedar Claro, claro. ahí. Pueden compartirla, oírla para la próxima semana sea fácil caer donde vamos a comenzar. Así que hace una bendición, doctor. No sé qué más quisiera decirle a este Bueno, pueblo que está presente. su participación también está excelente, muy buenos sus comentarios, muy edificantes, muy nutritivos, y es bueno solamente a manera de repaso y así de resumen, recordar que la evolución del concepto de Satanás en la escritura hebrea, antes del exilio, el término Satán era utilizado en un sentido funcional para referirse Importante, a un importante. adversario o acusador sin una connotación demoníaca. Sin embargo, a partir del periodo post-exílico, encontramos un cambio notable en su uso. Zacarías capítulo 3, como citamos, versículo 1 y 2, Satanás aparece como un acusador en un tribunal celestial, lo que sugiere un papel más definido en la corte divina. En Job capítulo 1 y capítulo 2, Satanás es representado como un ser que pone a prueba a los justos, pero aún bajo la autoridad de Dios. O sea, que el Satanás de Job trabajaba para Dios. En primer Wow. libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, en ese texto, Satanás es presentado como un instigador de pecado, marcando un cambio clave en su función. Este cambio indica una evolución de Satanás
desde una función judicial a un ente con una mayor independencia en su rol como oponente de Dios. Pero Wow. luego trataremos la personificación del mal, Exacto. de una función a una figura demoníaca, porque uno de los cambios más importantes en esta época fue la transición de una concepción funcional de Satanás como simple opositor o acusador hacia una entidad demoníaca con autonomía y con propósito maligno. De modo que esto reflejó cambios en muchos aspectos, incluyendo un mayor protagonismo de Satanás en los textos religiosos. Wow, tremendo, tremendo, doctor. Siempre con esa información de excelencia. Y queremos decirle que vamos a llegar al punto y no vamos a tocar, vamos a despedirnos ya, porque tenemos que llegar donde podamos entender que el hombre no necesita ni el diablo ni el demonio para pecar. ¿Ve? Eso más adelante lo vamos a detallar para que entienda, porque no todo lo que el hombre hace tiene que ver con un demonio ni con Satanás. Pero le vamos a explicar eso porque la Biblia está muy claro. Así que, wow, doctor, yo me he gozado, excelente. Gracias por esa información, como siempre, información de primera. Gloria a Eh, Dios. y Gloria al queremos Eterno. que compartan este programa con otros, que la próxima semana inviten a alguien a la misma hora. Vamos a estar a las 10 de la mañana el próximo martes, Dios por delante, y vamos a traer la segunda parte donde vamos a entrar ahora. ¿Quién fue el que se inventó? Wow, ahí eso va a estar Eso, vamos a dejarlo para la semana que viene. para la semana que No, viene. todo lo que le han atribuido a Satanás tuvo una mente que se lo inventó, una mente humana Wow, ahí que se va a estar inventó, eso bueno. incluyendo eso de que Satanás tenía instrumentos de música pegados a su cuerpo, lo cual es una Sí, sí, falacia, sí, es una patochada teológica, es una exégesis, es una falacia interpretativa, es seguro. absurdo totalmente. Y no, ahí vamos a Es un tocar. contrasentido, es una incoherencia No exegética. hay de ninguna forma, y el doctor va a romper de dónde sale la famosa palabra Lucifer. Pero eso lo vamos a seguir tocando para la próxima semana y los próximos programas, si hay que seguir trayendo el mismo tema que desarrollamos hoy. Así que nada, los bendecimos, damos gracias. Queremos rapidito, doctor, de un anuncio breve de la universidad. Y este programa llega a ustedes como cortesía de la Universidad Online Zoom BCC Adonai Elohim Christian University. Y ya tenemos abiertas las inscripciones para los programas que van a empezar el mes próximo, en el mes de abril, a finales del mes de abril, tanto para el Instituto Bíblico como para la licenciatura o bachelor degree, la maestría y los diferentes doctorados. Así que usted puede llamar a la doctora Idequel Paulino al 917, o sea, 1-917-417-5258 por WhatsApp. 917-417-5258, doctora Idequel, y ella le dará la información. Y si se quiere inscribir, si desea, si gusta aprender, ¿verdad?, a ver la Biblia sin perder la fe y sin perder la espiritualidad, sino aumentándola de una manera objetiva, exegética, crítica, analítica y pensante. Inscríbase Amén. en BCC Adonai Elohim Christian University. Wow. Gracias y paz. Hasta el Amén. próximo Amén. martes. Amén. Bendiciones a todos. Le Bendiciones. habló el pastor Domingo Pino de la iglesia CCA, ubicada en el 3020 Girón Avenue. Así que bendiciones, doctor. Será hasta la próxima semana. Dios me lo guarde a todos. Bendiciones. Bendiciones.